¿Eres tú de esas personas que creen que las proteínas son solamente para las personas que quieren tener grandes músculos? En este video te vamos a explicar por qué estás equivocado. ¿Qué tal? Bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 5 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Hoy quiero hablarte de las proteínas. Son otro tipo de sustancias químicas que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Entonces vamos a explicar con algo de detalle qué son las proteínas, para qué sirven y en qué alimento las podemos encontrar. Pero antes de que demos inicio a este video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Demos inicio al tema entonces. Te decía que cuando hablamos nosotros de las proteínas, son otro tipo de nutriente o biomolécula que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. No se trata de algo que tenemos que consumir únicamente cuando queremos desarrollar masa muscular, sino que las proteínas tienen algunas otras funciones en el cuerpo humano y es por eso que deben ser consumidas por todos, independientemente de si yo hago ejercicio o si no lo hago. Vamos a empezar entonces a explicar algunos aspectos generales de las proteínas. Lo primero es explicarte de qué están hechas estas proteínas. Las proteínas son biomoléculas que están formadas a partir de moléculas más pequeñas y estas reciben el nombre de aminoácidos. Es decir, una proteína es una macromolécula y está formada a partir de moléculas que son más pequeñas y estas moléculas se van a llamar aminoácidos. Vamos primero revisando qué es un aminoácido. Por ejemplo, aquí vas a encontrar en la pantalla una imagen que muestra la estructura química de manera general de lo que es un aminoácido, recordando que estos aminoácidos son los componentes de las proteínas. En un aminoácido vamos a encontrar tres componentes principales. El primero es un grupo llamado grupo amino, que lo vas a ver en este caso marcado de color amarillo, y es una sección del aminoácido formada por los elementos nitrógeno y dos átomos de hidrógeno. Esta es la parte llamada amino y corresponde a un grupo funcional de esta molécula de aminoácido. Por otro lado, vamos a encontrar algo llamado grupo carboxilo. Este es otro grupo funcional de los aminoácidos y está conformado por un átomo de carbono, dos de oxígeno y uno de hidrógeno. Generalmente se le dice COOH. Y en este caso lo vas a ver marcado de color rojo. Es un grupo que siempre está presente en los aminoácidos. Es decir, es característico de un aminoácido tener un grupo carboxilo y tener un grupo amino. Tenemos un carbono central, que es el que va a estar al centro de esta molécula y es el que se va a encargar de crear los enlaces con cada uno de estos grupos funcionales. Y para terminar, vamos a tener algo marcado con el símbolo R. Tú ya sabes que la R no corresponde a ningún elemento químico. Por lo tanto, esta R hace referencia a una cadena lateral variable. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la porción de los aminoácidos que suele variar entre sí. Un aminoácido va a poseer un grupo amino, un grupo carboxilo, pero al centro de su carbono central vamos a encontrar un grupo variable, una cadena variable. Y esta, como su nombre lo indica, va a variar. Por lo tanto, no tenemos una estructura definida. Dependiendo de cada aminoácido, su cadena lateral va a ser diferente. Entonces, esta se estudia dependiendo de cada uno de los aminoácidos que se estén estudiando para esa proteína. Y tal vez te puedas preguntar, ¿cuántos aminoácidos hay? ¿O cómo se encuentran? ¿Cómo se clasifican? ¿O qué onda con ellos? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Existen un total de 20 aminoácidos que son diferentes entre sí, de los cuales se sabe que 9 son esenciales. ¿A qué nos referimos con estos 9 aminoácidos esenciales? Pues que básicamente el cuerpo humano no los puede producir. Por lo tanto, los otros 11 el cuerpo humano los puede producir,
Pero ¿cómo le hace? Bueno, pues también es muy fácil a partir de la alimentación. Nosotros, a partir de las proteínas que consumimos, el cuerpo humano se encarga de desarmarlas y de armarlas nuevamente para construir los aminoácidos y con ellos las proteínas que el cuerpo necesita. Vamos a revisar los primeros aminoácidos que tenemos aquí. Está la alanina, la arginina, aspargina, ácido aspartico, cistina, ácido glutámico, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina y lisina. Esta es la primera parte y quiero que veas la estrellita de color amarillo que tenemos en los últimos cuatro. Con ello estoy haciendo referencia a que estos cuatro forman parte de los que el cuerpo humano no puede producir, es decir, son aminoácidos esenciales. Aquí te muestro otros más de estos aminoácidos. Para terminar, está la metionina, la fenilalanina, la prolina, la serina, la treonina, triptófano, tirosina y valina. Ahora sí, ya están los 20. Como puedes ver, hay algunos que tienen nombres por ahí un poquito más sencillos y otros más complicados, parecen trabalenguas. Pero bueno, ahí están los 20 aminoácidos y aquí tenemos los últimos que son esenciales también. La metionina, fenilalanina también, treonina, triptófano y valina. Estos son los últimos que forman el grupo de estos 9 aminoácidos esenciales. Por lo tanto, los otros 11 son no esenciales. Con ello, como dijimos, me refiero a que el cuerpo humano puede de alguna manera fabricarlos a partir de lo que consumimos diariamente. Sin embargo, los 9 que son esenciales no puede hacerlo. ¿Y por qué son necesarios estos aminoácidos? Como te decía, las proteínas están formadas a partir de estos aminoácidos. Yo los comparo con las piezas de un rompecabezas, ¿no? Tú tienes un rompecabezas donde vas juntando poco a poco algunos grupos de piezas que tú ves que coinciden y al final integras todos los grupos de piezas que armaste y creas algo muy diferente, que se ve muy distinto a cada una de las piezas por separado. Pues algo así pasa con las proteínas. Las proteínas están hechas de pequeños aminoácidos que tal vez por separado no tienen un aporte muy significativo, pero cuando agarramos suficientes aminoácidos y los empalmamos para crear una proteína, pues resulta que ya tenemos una molécula química de mucho valor y muy necesaria para el cuerpo. Y también otra pregunta podría ser: ¿para qué me sirven las proteínas? ¿Qué funciones llevan a cabo si son moléculas tan complejas de formar? Como puedes ver, las proteínas son moléculas que requieren de mucho trabajo para que puedan ser formadas, y parte de la dificultad que se tiene para fabricarlas tiene que ver con los usos que pueden llegar a tener estas proteínas. Te voy a decir algunos de ellos. Primero, pueden crear enzimas que ayudan tanto a procesos digestivos como al metabolismo. En un momento más vamos a hablar a mayor detalle de qué son estas enzimas. También otra característica, y la más común yo creo, es que permiten el desarrollo muscular. Hay que recordar que los músculos están formados a partir de fibras proteicas básicamente. ¿De dónde aparecen esas proteínas? Pues de la alimentación. ¿De dónde más podrían provenir? Entonces el cuerpo toma esas proteínas, las rearma para poder crear tejidos y músculos también. Otra característica es que las proteínas son capaces de crear anticuerpos, que son aquellos que se van a encargar de defendernos ante las enfermedades. Por ejemplo, si tenemos una infección por haber comido algo en la calle, lo más probable es que nuestro cuerpo se encuentre creando anticuerpos para ir a atacar a esas bacterias que nos están enfermando. Entonces, forma parte las proteínas de este sistema de defensa que conocemos como sistema inmune. Otro punto que también es muy importante y necesario para el desarrollo del cuerpo es que las proteínas permiten la formación del ADN y del ARN. Tal vez los has escuchado. Las dos son moléculas que son muy necesarias, puesto que tienen que ver con el material genético de las personas.
es decir, con toda la información que hay sobre nosotros. Las proteínas están muy ligadas a lo que es el ADN y el ARN. En un momento más te explico brevemente a qué me refiero por si no lo habías escuchado. Otro punto también importante es que las proteínas van a servir como medio de transporte para la entrega de diversas sustancias químicas. Normalmente a estas sustancias se les suele también llamar hormonas. Entonces, estas proteínas u hormonas se van a encargar de servir de mensajeros a través de todo el cuerpo humano, llevando mensajes desde la parte de la cabeza hasta los pies. Entonces, con esto quiero que veas que las proteínas son moléculas realmente importantes y que no se limitan únicamente a la creación de músculo y que por ello deben de ser consumidas por todas las personas, independientemente de que seas alguien que esté haciendo ejercicio o no. Las proteínas, al fin y al cabo, tienen otras funciones que también son elementales para el funcionamiento del cuerpo. Y aún así, si tú eres alguien que no hace ejercicio, de todas formas necesitas músculo. De todas formas debe de haber músculo recubriendo los huesos. ¿Sale? Entonces es importante que dejemos esa visión de que las proteínas son suplementos solamente para aquellas personas que quieren un aumento extra de esa masa muscular. Y hablemos con un poco más de detalle de algunas de estas funciones que te he dicho. La primera sería mencionar a las hormonas. Como te dije hace un momento, las hormonas son mensajeros químicos que puede llegar a utilizar el cuerpo. Y estos pueden pasar a través de la sangre o diversos sentidos, a través de las células, por ejemplo, también, y estas se van a encargar de transmitir algún mensaje en especial. Estas hormonas llevan alguna indicación o alguna instrucción. Y, por ejemplo, van a afectar el crecimiento, el desarrollo, la manera en que reaccionamos, por ejemplo, en esos mecanismos como el de lucha y huida, ¿no? O el estrés, por ejemplo. Y también tienen que ver hasta con los sentimientos. Cómo reaccionamos a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Tiene que ver mucho con las hormonas que nuestro cuerpo produce en ese momento. Fíjate lo importante que pueden llegar a ser las hormonas, ¿no? Que pueden llegar a indicarnos de qué manera reaccionamos ante diversas situaciones. Ya sea con felicidad, tristeza o enojo, las hormonas van a estar ahí presentes. Otras moléculas dijimos que son las enzimas. Las enzimas son moléculas proteicas y estas van a tener la función de servir como un medio para que pueda acelerarse la velocidad a la que ocurre una reacción química. Este proceso también recibe el nombre de catálisis. De hecho, por eso se dice normalmente en química que las enzimas tienen una función de catalizadores o catalizadoras, porque lo que van a hacer es servir para que una reacción química se pueda acomodar en esa enzima y la reacción pueda ocurrir de manera más rápida. Estas enzimas van a ser responsables de que las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo y que forman parte del metabolismo ocurran a la velocidad adecuada. Sin estas enzimas, hay reacciones que tomarían muchísimo tiempo el darse y que, por ejemplo, no nos van a servir, ¿verdad? Por ejemplo, para ir al baño o para hacer la digestión. Como un detalle adicional, por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa es porque no tienen una enzima en especial, una enzima llamada lactasa, la cual se encarga de tomar el azúcar que hay en la leche y descomponerlo para que se pueda producir la digestión. Como las personas intolerantes a la lactosa no tienen esta enzima, la leche digamos que les hace daño, ¿verdad? Se inflaman, tienen gases, les cae pesada en el estómago, tienen problemas al momento de ir al baño. Y es básicamente porque no tienen una enzima presente. Estas enzimas sirven como una especie de depósito, haz de cuenta, ¿sabes? Es una estructura tridimensional que sirve como un lugar al que van algunas reacciones químicas para ocurrir de manera más rápida, o como si fuera un taller para un carro, haz de cuenta, a donde llegan, son reparadas y pueden ocurrir a la velocidad adecuada. Y bueno, un último detalle en esta cuestión de las proteínas es mencionarte al ADN o por su nombre completo,
ácido desoxirribonucleico. El ADN es una molécula también que contiene la información genética de los seres vivos, es decir, contiene toda la información base para una persona. El ADN indica cómo somos y cómo seremos, es decir, el ADN es como ese libro de instrucciones donde le dice a todo el cuerpo de qué manera se va a desarrollar, cómo se van a reproducir las células, cómo se van a producir diversas sustancias químicas y cómo va a ser el desarrollo general de las personas. Entonces, por ejemplo, hay algunas enfermedades que son, por ejemplo, hereditarias y estas se van a encontrar almacenadas en el ADN. También podemos llegar a comparar al ADN con una memoria USB, donde, por ejemplo, tú puedes tener todos tus archivos importantes y la memoria nos va a indicar de qué manera deben de ser procesados esos archivos. Pero, como no es perfecta y no está exenta de errores, puede llegar a pasar que se dañen archivos, que le entren virus o que, por ejemplo, se dañe. Lo mismo le puede pasar al ADN. El ADN no es perfecto y al ser una molécula muy compleja es susceptible de errores. Estos errores son los que conocemos normalmente como enfermedades genéticas o hereditarias. ¿Se te ocurre alguna? ¿Cuál podría ser? Y para no quedarnos solo con esta imagen clásica, ¿no?, del ADN, quiero mostrarte una un poco más detallada, donde podemos ver un poco más del ADN cuando está en proceso de desenrollarse, para que podamos ver lo que hay dentro del ADN. En el ADN vamos a encontrar 4 bases, se les suele llamar bases nitrogenadas o bases proteicas, para que entendamos que son proteínas, y son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Son 4 moléculas químicas diferentes que se enlazan entre sí para ir formando esta escalerita de lo que es el ADN. Es un poco complejo explicar a mayor detalle toda esta estructura química porque es una macromolécula muy compleja. Sin embargo, me gustaría que te quedes con esta idea, que el ADN tiene 4 moléculas dentro y que estas 4 se interconectan para crear al ADN. Finalmente, lo que está dándole vuelta alrededor es una cubierta hecha de ribosa, que es un azúcar y un carbohidrato. Bueno, alto ahí. Creo que ya hemos visto bastante sobre las proteínas. Es un tema muy complejo y me gustaría que te tomes el tiempo de revisar con calma toda la información que hemos visto ahí. ¿Te imaginabas que las proteínas tenían tantas funciones en el cuerpo o que podían llegar a ser moléculas tan complejas? ¿Tú qué opinas de todo esto? Y con eso llegamos al término de este video. Gracias por haber visto conmigo un poco sobre las proteínas, sus funciones y características. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo haces y compártelo para que aquella persona que esté estudiando bioquímica o sobre las moléculas químicas del cuerpo tenga una idea más clara sobre qué son las proteínas. Puedes seguirme en todas mis redes. Seguramente has escuchado que las grasas son sustancias químicas que nos hacen daño y que debemos de tratar de evitarlas en nuestra alimentación. Pero ¿será realmente cierto esto? Quédate para que en este video descubras conmigo un poco más sobre las grasas. ¿Qué tal? Bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 5 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el día de hoy vamos a platicar un poco sobre las grasas. ¿Qué son estas sustancias químicas? ¿Para qué funcionan realmente en el cuerpo si es que tienen alguna función? Y también en qué alimentos las podemos encontrar. Pero antes de que empecemos con el video, te voy a pedir de favor te suscribas a mi canal si aún no lo haces. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Bueno, cuando empezamos a hablar de las grasas, generalmente se nos dice que son sustancias químicas que nos hacen daño, ya que nos hacen engordar o pueden llegar a taparnos las arterias. Son sustancias que podemos encontrar en la comida chatarra, en los alimentos procesados o en la comida callejera. Y en realidad no es del todo cierto.
Es por eso que para el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las grasas, pero vamos a empezar desde el punto de vista de la química. Vamos allá entonces. Cuando hablamos de las grasas desde el punto de vista de la química, vamos a decir que son moléculas o biomoléculas que están formadas generalmente por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. Las grasas son sustancias químicas que suelen estar muy ramificadas, es decir, son sustancias químicas de gran longitud. Una característica importante es que suele haber grasas que son saturadas o que son insaturadas, y esto tiene que ver con su estructura química. Finalmente, otra característica que comparten en común todas las grasas es que no son solubles en agua. Como tú sabes, generalmente cuando mezclamos agua y aceite se separan. Esto porque no son compatibles desde el sentido químico. De hecho, en química solemos decir que las grasas no son polares. Dicho de otro modo, las grasas no tienen polos, lo cual no les permite que se puedan disolver en agua o en líquidos con propiedades similares. Por eso el agua y el aceite suelen estar separados. Hay una clasificación muy general para las grasas y esto tiene que ver con cuál es su origen. Por un lado tenemos las grasas que son de origen animal y a esas les vamos a llamar de manera común grasas, ¿ok? ¿En qué alimentos podemos encontrar grasas? Vamos a ver. Por ejemplo, en los lácteos, lo que viene siendo la leche, crema, el yogur, la mantequilla, el queso en cualquier variación, ahí es donde vamos a encontrar algunas grasas. En el pescado también podemos encontrar grasas en menor cantidad, en el pollo, en la carne de res, de cerdo, etcétera. Son algunos alimentos en los que vamos a encontrar grasas que son de origen animal y se les suele llamar también grasas saturadas. En un momento vamos a ver a qué nos referimos con esto de que sean saturadas. Por otro lado, cuando hablamos de grasas de origen vegetal, más bien reciben el nombre de aceites, ¿sale? Cuando hablamos de los aceites, pues vamos a hablar de grasas que son insaturadas. Ahí ya tenemos otra diferenciación de las grasas. Las de origen animal son grasas saturadas y las de origen vegetal suelen ser grasas insaturadas, o mejor dicho, aceites. ¿En dónde podemos encontrar estos aceites o grasas insaturadas? Es muy fácil. Basta con que revises en la cocina cuál es el aceite que usan para cocinar. Vamos a encontrar que hay aceite de oliva, de cártamo, de maíz, de girasol, de soya, también inclusive hay de aguacate, hasta de coco, pero ya no son aceites tan usados para la cocina. Sin embargo, todos estos provienen de origen vegetal, por lo tanto se consideran aceites y entran en el grupo de lo que son las grasas insaturadas. Ahora podrás preguntarte, bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con esto de la saturación? Porque hay grasas que son saturadas y hay otras grasas que no son saturadas. Y la química tiene una respuesta para eso. La saturación hace referencia en química a la cantidad de enlaces dobles que puede haber en una molécula. Tal vez tú ya tengas una idea muy general de esto. En las moléculas puede haber enlaces simples, dobles y triples. Dependiendo de si una molécula no tiene dobles enlaces, decimos que está saturada. Esto debido a que todos los enlaces químicos que puede tener esa molécula ya están hechos. Por eso decimos que está saturada, porque no hay espacio para que se realice con facilidad la descomposición de esa molécula. Entonces, en las grasas saturadas, todos los enlaces que pueden estar disponibles ya están ocupados. Por lo tanto, al cuerpo le va a ser un poco más complicado descomponer esa grasa para digerirla. Nuevamente, ¿por qué? Porque sus enlaces químicos están ocupados y es más difícil que hagamos una reacción química por ahí. No como puede pasar con una molécula que esté insaturada. Cuando una grasa está insaturada es porque tenemos dobles enlaces presentes. De acuerdo a estos dobles enlaces, digamos que son la puerta
para que pueda ocurrir una reacción química en ese doble enlace. Se descomponga ese doble enlace y pueda entrar una molécula en su lugar. Pero si no hay dobles enlaces, esto es más difícil. Por eso es que tenemos grasas que no son saturadas y solemos decir que son más buenas para el cuerpo. Más bien hace referencia a que el cuerpo puede trabajar mejor con ellas, a diferencia de una grasa saturada. Como ejemplo, puedes ver aquí que te dejo la molécula de omega 6. Estoy muy seguro que ya la has escuchado porque generalmente se tiene una opinión muy buena de lo que es el omega 6, ¿verdad? Para el cuidado del cabello, del cuerpo, de la piel de manera muy general, el omega 6 lo suelen tomar muchas personas y resulta que es una grasa, pero entra en esta parte de lo que son las grasas insaturadas, es decir, grasas con las que el cuerpo puede trabajar de manera mejor porque estos dobles enlaces que ves en la imagen le permiten al cuerpo hacer algunas reacciones químicas para trabajar con estas grasas que son insaturadas. Muy bien. Aquí te dejo algunos otros ejemplos de moléculas químicas que hacen referencia a las grasas. Quiero que notes cómo cada una tiene una estructura diferente y dependiendo de cada una puede ser saturada o insaturada. Por ejemplo, si vemos el caso del colesterol, es una molécula un poco más compleja y elaborada. Y a pesar de que tiene un doble enlace, pues no es una molécula tan sencilla con la que se pueda trabajar. Por eso es que se suele decir que existe colesterol bueno y colesterol malo. Pasémonos ahora a la vitamina A. Si te fijas, la vitamina A tiene una estructura mucho más sencilla y posee varios dobles enlaces. Esto quiere decir que la vitamina A es insaturada y por eso el cuerpo puede asimilarla de mejor manera. Y finalmente veamos el caso de los triglicéridos, que probablemente los has escuchado porque son de esas grasas más dañinas o de cuidado que solemos ver en las personas, ¿no? Al momento de que están cuidando su alimentación o inclusive sus niveles de triglicéridos en la sangre. Quiero que veas cómo los triglicéridos son una molécula más compleja todavía, están formados por tres unidades de glicerol, que es como esta unidad más simple de las grasas, y cómo a medida que se alarga y se ramifica, empiezan a surgir algunos dobles enlaces. Sin embargo, no están presentes en toda la molécula. Es por eso que los triglicéridos son una molécula un poco compleja y forman parte de las grasas que son saturadas. Es decir, al cuerpo le cuesta trabajo trabajar con ellos. Y bien, ya vimos qué son las grasas, de qué están formadas, dónde las podemos encontrar, pero todavía nos falta que revisemos para qué sirven las grasas. ¿Realmente son malas? ¿Solamente nos pueden hacer daño? Vamos a ver. Lo primero es que tienen un gran aporte energético para el cuerpo humano. Pueden servir como fuente de energía. Si bien no es su principal función, ¿verdad? Pueden servir para tal fin, es decir, son una fuente de energía alterna y paralela a lo que son los carbohidratos. Quiero que notes cómo las grasas aportan 9 calorías por cada gramo. Es una cantidad que es más del doble de lo que puede aportar un carbohidrato o un gramo de proteína. Es por eso que hay que cuidar un poco nuestro consumo de grasas. Aunque nosotros consumamos la misma cantidad de grasas que de carbohidratos, nos van a aportar más del doble de energía, aproximadamente 9 calorías por cada gramo. Es un dato importante a tener en cuenta cuando nuestra alimentación se basa en alimentos fritos, procesados, con demasiado aceite. Entonces hay que tener en cuenta este dato que es muy importante. Otra función de las grasas es que éstas permiten el almacenamiento del agua en el cuerpo, así como la regulación de la temperatura. Las grasas son una fuente importante de almacenamiento de agua. Nosotros no almacenamos agua en el cuerpo de manera directa como agua, sino que el agua se almacena en el cuerpo a través de las grasas. Y cuando éstas son quemadas, que es lo que normalmente solemos decir, hacemos más bien referencia a una serie de reacciones químicas donde las grasas se están descomponiendo
y en este proceso de descomposición se libera agua como resultado. Por eso es que las grasas sirven como un medio para el almacenamiento de agua. De hecho, como un dato curioso, los camellos en sus jorobas generalmente se dice que tienen agua, pero la respuesta es no. En realidad tienen grasa almacenada en sus jorobas y por eso es que pueden durar mucho tiempo en el desierto donde no hay agua, ya que esa grasa que está almacenada en sus jorobas, con el paso del tiempo se va utilizando como fuente de reserva tanto de energía y al momento de ser utilizada va a producir agua como una consecuencia. Y es por eso que puede ser utilizada para ellos de manera sencilla. Si bien nosotros no somos camellos, tenemos un proceso similar en el que nosotros en nuestro cuerpo, a lo mejor en las lonjitas o en la panza, también almacenamos una parte de agua, pero en realidad es grasa. Otra función muy importante en las grasas y tiene que ver con la estructura de nuestras células es que la estructura celular está formada a base de grasa. Nuestras células tienen en su membrana una capa formada por grasas llamadas lipoproteínas, es decir, la unión entre una grasa y una proteína. Y estas les permiten a la célula animal tener estructura. Esta membrana hecha de lipoproteínas permite la entrada y salida de nutrientes y también facilita la reproducción de la célula. Como puedes ver, las células necesitan de esta grasa para poder formarse y que tengan una membrana sana y en condiciones adecuadas. De hecho, nosotros lo podemos ver hasta en la piel de nuestro cuerpo. La piel de nuestro cuerpo está formada también en buena parte por grasas, que es esta membrana externa que nosotros podemos ver y sentir. Finalmente, las grasas también forman parte del sistema de creación de algunas sustancias químicas importantes en el cuerpo. Por ejemplo, algunas vitaminas son del tipo lipídico o grasas, ¿no? Digámoslo de esta manera. La vitamina A, D, E y K son vitaminas liposolubles, es decir, que se disuelven en grasas y para ello deben de estar formadas a partir de las grasas. Esto quiere decir que algunas grasas forman a las vitaminas que también nosotros necesitamos en el cuerpo. Por lo tanto, son importantes y son necesarias. Pero ojo aquí, por eso debemos de variar nuestra alimentación y que las grasas que nosotros consumamos provengan de distintas fuentes, algunas de tipo animal, otras de tipo vegetal. Y otro caso que también es importante es que las grasas ayudan a crear varias hormonas. Varias de las hormonas que tenemos en nuestro cuerpo llevan algunos fragmentos de grasas para que puedan entrar a las células. Y es gracias a las grasas que nosotros comemos que se les puede dar la estructura adecuada a las hormonas para que puedan llegar a la parte del cuerpo necesaria y entregar el mensaje que deben entregar. Recuerda que las hormonas son mensajeros que tiene el cuerpo, donde se da cierta instrucción y esta hormona viaja hacia donde debe de llegar y entrega esa instrucción, ya sea instrucciones para que nos dé hambre, para que nos sintamos tranquilos, para que nos dé sueño, para que tengamos energía. Pueden ser varias realmente. Y aquí te lo dejo resumido de manera muy general con un pequeño diagrama para que entendamos que las grasas no son sustancias malas, como normalmente se nos suele decir o como mucha gente en la televisión o en las redes nos quiere hacer creer. Las grasas son sustancias químicas necesarias para nuestro desarrollo y sin ellas vamos a ver perjudicado nuestro metabolismo y pues nuestro crecimiento, puede dañársenos el cabello, la piel, las uñas, afectar a la digestión, puede causarnos algunas enfermedades. Entonces, consumir grasas es tan importante como necesario. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? Básicamente la cantidad de grasas que nosotros consumimos y la calidad de estas grasas. En conclusión, hay que consumir grasas tanto de origen animal como de origen vegetal, en la cantidad adecuada, la variedad adecuada, y eso nos va a permitir tener una calidad de vida también que sea adecuada, ¿sale? Entonces, importante tener eso en cuenta.
Como un último dato que me gustaría agregarte es responder a la pregunta de dónde se almacena la grasa. ¿Será que la grasa está literalmente aquí en nuestra piel detrás? ¿O será que hay un depósito o una fábrica? Bueno, la respuesta está aquí. Nosotros tenemos unas células llamadas adipocitos. Estas células tienen como función principal ser ese depósito para la grasa que nosotros tenemos en exceso o que el cuerpo necesita. Por lo tanto, la grasa no está aquí tirada, regada. Si no, imagínate, cuando tuviéramos una herida, se nos empezaría a salir la grasa por el cuerpo, ¿no? Pero no, en realidad la grasa está contenida en unas células llamadas adipocitos y estos son los que sirven como una bodega para que se pueda utilizar o almacenar más dependiendo de nuestra alimentación. Si nosotros consumimos más calorías de las que necesitamos, esta grasa se va a empezar a guardar en los adipocitos. Pero si nosotros gastamos más energía de la que consumimos, los adipocitos van a empezar a soltar grasa para que sea consumida y eso nos aporte la energía que nos está haciendo falta. Y básicamente así es como se baja de peso o se sube de peso. En gran medida gracias a los adipocitos. Y bueno, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Las grasas serán sustancias químicas malas que nos hacen daño y tenemos que evitarlas? ¿O por el contrario, son sustancias que necesitamos y hay que consumir en la cantidad y calidad adecuadas, ¿verdad? Con eso terminamos el video del día de hoy. Gracias por haber visto conmigo un poco sobre las grasas, sus funciones y características. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo haces y compártelo con aquella persona que quieras que conozca un poco más sobre este tema. Estoy seguro que le va a ser de mucha ayuda. Puedes encontrarme en mis redes sociales como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y en TikTok, y en Instagram como profe-carrillo. Sin más que agregar para el video del día de hoy, gracias por tu atención, que tengas un buen día y hasta luego.